clase de yoga. Hoy creo que es la sesión 19. En la primera sesión os hablé de poner la atención en la respiración, que era la atención en un objeto, que esa atención os llevaría al sujeto. Vamos a explicar hoy esto, después de un mes quizás que estéis practicando, que habéis estado practicando la atención en la respiración y podéis escuchar esto. Os dije prestar atención a la respiración, contando la respiración os dije. Con el tiempo también os dije, sí, podéis poner la atención en la respiración sin contar, mejor. Entonces se va creando un espacio de conciencia cuando vas prestando atención a la respiración. Se va creando un espacio de conciencia. Estás prestando atención a la respiración. Por tanto, no estás prestando atención a los pensamientos, a su emoción, a su experiencia. Estás prestando atención a la respiración, que como un espejo empieza a reflejarse la conciencia, porque tú eres eso. Entonces se van creando espacios de conciencia. Os he ido explicando estas sesiones que van a ser segundos, tú estás unos cuantos segundos, una respiración, dos. Automáticamente, sin darte cuenta, te vas con los pensamientos, con la reacción mental a otro sitio, otra emoción, otra experiencia. Entonces, volvías a la respiración y creas nuevos espacios de conciencia. ¿Dónde quiero ir? Os voy a poner un ejemplo. Hay una situación en la vida. Y en esa situación, automáticamente, y lo hemos visto varias veces en estas charlas, del subconsciente, reacciona tu mente, surge del subconsciente y reacciona con miedo. Vamos a poner ese ejemplo. Surgen los pensamientos de miedo. Automáticamente está esa emoción y está esa experiencia real para ti. La puedes experimentar en muchos niveles. Hay una situación, automáticamente tu mente reacciona con pensamientos de miedo, experimentas miedo. Entonces, tú ya llevas un tiempo prestando atención a la respiración. Por tanto, te das cuenta de que ha surgido el miedo. Es algo impresionante eso. Ya empiezas a ver el origen. Entonces ves el miedo. Si tu capacidad de atención, porque se han ido creando espacios de conciencia, recuerda que lo hemos comentado, si se han creado espacios de conciencia, tu capacidad de atención que antes y durante este proceso, ya cuando ve el miedo, automáticamente se va a la respiración para no experimentar ese miedo y empezar a crear espacios de conciencia. Ahora vamos a dar un paso más, porque tu atención en la respiración, al crear más espacios de conciencia, puede tener la capacidad, y digo puede porque no lo sé, no estoy hablando con vosotros, puede tener la capacidad de que hay una situación en la vida, vamos a ver este ejemplo, automáticamente tu mente reacciona con miedo, tú experimentas esa emoción y vas a la respiración. Pero ahora imagínate que cuando estás creando esos espacios de conciencia, yo te digo, cuando estés observando ese miedo, observa al yo tengo miedo. Quizás tengan la capacidad ya por crear esos espacios de conciencia, porque va a ser así. No es intelectual, es sutil. Entonces ya se han creado esos espacios de conciencia. Entonces tú observas al miedo y prestas más atención a ese miedo. Y puedes captar al yo tengo miedo, yo tengo miedo. Ese yo es el ego. Ese yo es el, vamos a llamarlo, el pequeño yo. Ese yo es el ego, ese es el yo arbitrario, el que te contrae.
Ese yo es. Entonces tú observas ese yo tengo miedo. Automáticamente, en pocos segundos, esa sensación de yo tengo miedo colapsa. Tu mente se queda en silencio porque has pillado al ego. Yo tengo miedo. Entonces, como colapsa, tu mente se queda quieta y automáticamente tu atención se va al observador. Recuerda lo que dije en la primera charla. Prestaremos atención a lo observado. Y con la práctica, nuestra atención irá al observador. Entonces, cuando tu atención está en el observador, estás experimentando todavía esa sensación y esa conciencia de ser. Yo estoy consciente, yo soy consciente, porque tu mente se ha quedado quieta. Ahí es donde tienes que prestar atención. Eso es meditación. Recordad que os lo expliqué en la primera charla y todas las sesiones que hemos ido hablando sobre este tema. La atención en la respiración es atención en un objeto. Se van creando espacios de conciencia. Luego tu atención va al observador, al sujeto, al yo. Yo soy conciencia. El ejemplo os puede ayudar mucho. Vamos a ver otro. Surgen unas palabras, alguien te comenta algo o escuchas la televisión. Automáticamente tu mente reacciona con preocupación o ansiedad o tristeza. Te pone triste, te preocupa, te da un ataque de ansiedad quizás, llegado a un límite. Entonces, hemos dicho, tú estás prestando atención a la respiración. Automáticamente eres capaz de observar eso. Tu atención ya ha creado espacios de conciencia. Antes es imposible. No es una cuestión de inteligencia, sino es algo sutil de tu atención. Crear espacios de conciencia. Entonces tu conciencia, que ha ido creando espacios, ya ve esa preocupación. La ve esa preocupación, ese miedo, esa posible ansiedad, la ve. Entonces yo te digo, si puedes dar un paso más, entonces, al ver esa preocupación, obsérvala, observa atentamente esa preocupación. Y si has creado los espacios de conciencia, al observar esa preocupación, verás que yo estoy preocupado. Verás eso, yo estoy preocupado. Si ves y prestas atención, no solo ya a la preocupación, sino a esa sensación individual de yo estoy preocupado, en pocos segundos colapsa. La mente se queda quieta. Esa parte de ego se ha eliminado por tu propia conciencia, que es la que está observando ese proceso. Por tanto, al observarlo, te das cuenta que la conciencia, que es el observador, absorbe en la propia fuente donde se creó ese pensamiento. Surge de la conciencia, se disuelve en la conciencia. Ya sé que es difícil, pero por primera vez quizás lo escuchéis, pero tenéis que escucharlo. Es muy importante esto, es muy importante. Así que cuando has visto al yo estoy preocupado, automáticamente se queda quieta la mente porque colapsa, se funde en tu propia conciencia. Entonces tu atención se ha ido a tu propia conciencia y experimentas yo soy conciencia. Yo soy conciencia, eso es lo que vas a experimentar. Yo soy conciencia. Entonces ya estás ahí en esa atención de yo soy conciencia, eso es meditación. Recuerda que en la primera charla os hablé de concentración y que muy poca gente hacía la meditación, aunque se hablara de meditación muy libremente. La meditación es cuando tu atención está en este observador, que es conciencia, no en lo observado, no en la emoción, no en la respiración,
La respiración te crea espacios de conciencia que vas a poder ver primero esa emoción y vas a volver a la respiración, y al crear más espacios de conciencia vas a ver la emoción, la experiencia, y vas a ver al yo estoy preocupado, yo estoy triste, yo tengo miedo. Al ver, cuando tu atención se centra ahí, se queda quieta la mente, colapsa, se funde en tu propia conciencia. Es una maravilla. Entonces tu mente se queda quieta y tú experimentas una sensación muy agradable porque estás experimentando tu propia conciencia en ese momento que esté ocurriendo. Esta práctica, al principio, hacerla con los ojos cerrados, en silencio, porque es muy difícil captarla, es muy sutil. Durante el día ir practicando poner la atención en la respiración. Os he dicho, creáis espacios de conciencia. Os voy a explicar otra vez lo que significa crear espacios de conciencia. O tú estás prestando atención a la respiración y tu mente te lleva a otra cosa. Cuando vuelves otra vez a prestar atención a la respiración, como un espejo que empiezas a limpiar cada vez que vas poniendo la atención ahí, que van a ser segundos, pero vuelve otra vez otro segundo, te va, vuelve otros segundos. Entonces es como un espejo que se va limpiando y empiezas a ver el reflejo del espejo, que es la conciencia. Entonces estás creando espacios de conciencia que te van dando la capacidad de ver cada vez más todas las emociones que te contraen. Eso es el ego. Y entonces, como van creándose esos espacios de conciencia, cada vez vas viendo con más capacidad esas emociones y vuelves a la respiración. Pero llega un momento, por eso yo lo estoy explicando aquí, para que podáis captarlo en vosotros mismos, es imposible de otra manera, que al crear más espacios de conciencia, no se sabe el tiempo para cada persona, tú captas la emoción, miedo, preocupación, tristeza, lo que sea. Captas eso, pero también captas al observarlo al yo estoy triste. ¿Quién es ese yo? Ese yo es el ego. Ese yo es el que te contrae, no es el verdadero yo. En yoga, alguna vez le llamamos el pequeño yo. Ese es el que te contrae. Ese es el ego. Ese es el arbitrario. Entonces, cuando ya ves a ese yo estoy triste, yo estoy preocupado. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y en pocos segundos de verlo, es absorbido por tu propia conciencia que ha observado a ese yo. Cuando tú solamente prestas atención, cuando solamente eres capaz de captar la emoción y vuelves a la respiración, el ego no se está eliminando, se está empequeñeciendo, pero no eliminando. En este proceso, cuando has creado esos espacios de conciencia y puedes ver la emoción, experiencia, y ves al yo estoy preocupado, yo tengo miedo, yo estoy triste, el pequeño yo. Cuando lo ves, entonces ahí sí se está eliminando el ego. Es absorbido por ti, que eres el observador, que eres conciencia pura. Al principio solo verás la emoción y experiencia y irás a la respiración. Está bien, es normal. No seáis malos con vosotros, tened paciencia. Os estoy explicando esto para que cuando se creen esos espacios de conciencia, y no sé cuándo va a ser en cada persona, tengáis en cuenta esta enseñanza. Si solamente captáis la emoción y no captáis al pequeño yo que estamos hablando, no importa, vuelve a la respiración. Tienes que crear esos espacios de conciencia, no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Entonces vuelves una y otra vez a la respiración, pero hay un momento donde vas a captar al pequeño yo. Yo estoy triste, yo estoy aburrido, yo estoy cansado. Tu cuerpo puede estar cansado, pero la mente se cansa antes. Yo tengo ira. Cuando captas a ese yo, lo ves, lo percibes, entonces haces ¡pum! Desaparece. Y el observador, que eres tú como conciencia, tu atención, que estaba en lo observado,
Tu atención va al observador y eso es meditación. De 100 o de 1000 personas que te digan que meditan, 999 están practicando concentración. 1 estará practicando meditación. No es un juicio, es una realidad, porque yo lo he experimentado en mí, simplemente una enseñanza. Entonces tú sigue practicando la concentración hasta que de forma natural vas a ir creando esos espacios de conciencia, solamente haciendo esto muchas veces, no porque ahora hayas entendido esta charla, ya lo vas a captar, no, sino que tienes que crear esos espacios de conciencia, que una persona lo puede conseguir en un tiempo, otras en otro, eso yo no lo sé, pero que sepáis cómo funciona esto, muy importante, esta pequeña charla intelectual para luego captar lo sutil. Es muy importante captar esto, escucharla varias veces, muy importante captar esto, practicarla como hemos dicho otras veces y luego volvéis otra vez a escuchar la enseñanza. Seguiremos con este tema en otras sesiones. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a acabar poniendo la atención en la respiración.